¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta edición de Chacra TV Noticias Internacional. Comenzamos rápidamente con este informe del Canal Pro de la República del Paraguay, donde habla sobre la gestión que se está realizando para poder exportar carne hacia el mercado ruso. Realmente nosotros habíamos hecho cuando estaba como presidente de la Comisión de Carne de la Rural, estuvimos trabajando con dos temas que eran la especificación, la nueva especificación de Hilton y la inclusión de carne de high quality beef para Rusia. Este último tipo de carne, tipo de clasificación, surgió ahora porque tuvimos una visita del embajador ruso a la Asociación Rural y me invitaron a participar, entonces estuvimos, entre otras cosas, dialogando sobre esa alternativa. Realmente, para ponerlo en contexto claro, es todavía muy difícil llevar adelante porque es una cuota libre de aranceles prácticamente, o sea, paga muy poco, que los importadores rusos tienen que solicitar a los exportadores paraguayos, y esa carne debe ir con unos niveles de entre 8 y 9 mil euros la tonelada, cosa que todavía no ocurrió. Y nosotros tenemos que fijarnos fundamentalmente en los mercados y las clasificaciones de partidas arancelarias que tiene Uruguay. Uruguay tampoco pudo exportar bajo esa modalidad de la carne de alta calidad a Rusia. Entonces, pero no es un tema para dejar de lado, simplemente tiene que ser parte de la agenda y por eso me gustaría avanzar sobre más bien qué es lo que deberíamos de hacer para conquistar otros mercados. Y Ahora, poniéndonos en un... paralelamente, para poder interpretar, hablamos de que Paraguay, si bien ya tenía habilitado el mercado ruso, prácticamente, entre comillas, dejó de ser un atractivo por las medidas arancelarias. Ahora, cuando hablamos de esta negociación, ¿de qué o en qué difiere de lo que Paraguay anteriormente había logrado? Esta negociación es una cuota especial que libera más aranceles de lo que tiene Rusia, normalmente que tiene una cuota con aranceles, libera más y aparte de eso exige que el comprador compre una cuota, o sea, compre las toneladas de carne a niveles por encima de los 8 mil euros la tonelada. O sea, se tiene que dar esa situación. Tiene que comprar el importador ruso a más de 8 mil euros y en ese caso sí Rusia consigue dar esa etiqueta de carne de alta calidad y libera los aranceles, cosa que no ocurrió todavía con Uruguay. Y nosotros tenemos que basar nuestra política pecuaria en lo que Uruguay va haciendo. Por eso es que esta fue un comentario que surgió con la visita del embajador. Es muy interesante porque él manifestó de que estuvo como cónsul de Rusia en Houston y desarrolló una apertura de mercado de los ganaderos de Texas para vender a ciertos lugares del mercado ruso con carnes de calidad. Entonces, es una persona, es un diplomático que sí tiene conocimiento de cómo es el mercado pecuario y aparte de eso está interesado en mejorar la relación comercial entre Rusia y Paraguay. Entonces, dentro de lo que Rusia importa, que fundamentalmente es carne industrial, también hablamos del tema de la carne de alta calidad. Pero como dije, todavía es un tema muy verde porque ni siquiera Uruguay, que está en mejores condiciones que nosotros, ha logrado exportar. Tiene muchas ventajas, pero hay que formalizar esa relación comercial con el importador ruso y que esté dispuesto a pagar ese monto que mencioné antes para que se considere esa carne como carne de alta calidad. Ahora, ¿qué necesitamos hacer para lograr esta carne de alta calidad desde la producción? Nosotros tenemos ya la carne de alta calidad. De hecho, exportamos cuota Hilton, que es una carne de altísima calidad. Exportamos también carne de calidad a Chile, a Brasil, va mucha carne de calidad también.
sobre todo en forma de picaña, va a Taiwán. O sea que desde el lado de la producción ya existe esa carne. Falta la apertura de los mercados, falta trabajar sobre los mercados, pero como mencioné claramente, este no es un ítem principal, es un ítem que lo hablamos en una conversación de presentación de este embajador ruso, pero no es algo fundamental. Yo más bien quisiera ir a qué es lo fundamental que tenemos que hacer en la apertura de mercados, que es, como en el caso, por ejemplo, de Uruguay, que tenemos que fijarnos, donde Uruguay exporta a la República Popular de China, a Japón, a Corea del Sur, a Estados Unidos y Canadá. Y también tiene relaciones con México. Entonces, esos son los mercados que realmente nosotros tenemos que impulsar. Y para eso habíamos planteado la creación del Instituto Paraguayo de la Carne, que lastimosamente no se creó, porque no tenemos hoy en día una política clara. Tenemos los mercados abiertos, pero no una política agresiva para esa habilitación de mercados. Y tenemos que entender que hay que abrir el mercado, primero la habilitación sanitaria y luego la habilitación comercial, que es trabajar sobre los aranceles. Porque de nada vale tener abierto un mercado de Japón y que nos pongan unos aranceles muy superiores a lo que tiene Uruguay, y por eso entonces estamos fuera de mercado. O sea, el negocio de la carne es un negocio muy complejo y requiere de negociadores muy capacitados y de presión clara desde el sector privado. Por eso habíamos planteado la apertura o la creación del Instituto Paraguayo de la Carne, que de lograrse eso, le daría a Paraguay un giro totalmente diferente de lo que son sus exportaciones. Ten en cuenta que hoy Paraguay exporta principalmente a Rusia, a Chile. Y esos mercados representan apenas el 1% de la exportación de Uruguay, que tiene una muchísima mejor condición de precio que Paraguay. Entonces, acá hay que ser objetivo y lograr fundamentalmente la apertura de los mercados, trabajar sobre un sistema de tipificación y clasificación de carcasas que ya se está haciendo, y llevar adelante este proyecto, este plan estratégico que ya lo mencionamos y lo publicamos en el año 2016, pero que estaba a cargo del Instituto de la Carne, que como sabes muy bien fue impedido de ser creado, fue torpedeado, como se dice, por la parte, lastimosamente, por el grupo industrial, y no surgió, no salió adelante este instituto. Yo tengo esperanzas de que este instituto sí salga adelante y con eso incluir los mercados que mencioné antes y lograr, por supuesto, una mejor condición de precio para el Paraguay. Pues la calidad de la carne paraguaya que mencionaste antes, hoy en día ya tiene muy buena calidad. No le debemos nada a nadie en calidad. Ahora, si hablamos de la factibilidad de que esto se lleve a cabo, usted mismo lo mencionaba, del 2016 que esto está instalado y hasta el momento sabemos que se han avanzado en cuanto a conversaciones, en los lineamientos, pero aún es materia pendiente. Paralelamente en los mercados, hacía mención de China. Esto ya sabemos también que por una cuestión diplomática no se ha logrado avanzar. Ahora, los demás mercados, ¿cómo se podría abordar teniendo en cuenta de que también es materia pendiente contar con el instituto? ¿Y qué sería lo fundamental para lograr avanzar en este sentido? Yo entiendo que para el mercado de Estados Unidos estamos esperando nada más la visita del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y por tema del COVID no pudieron llegar. O sea que el mercado que probablemente sea lo más próximo a ser habilitado, pero también tenemos que pensar en Canadá, también tenemos que pensar en Japón y Corea del Sur. Entonces tenemos que ir. Acá necesitamos negociadores, no voluntarios. Yo soy voluntario. Acá lo que necesitamos es negociadores profesionales pagados que lleven adelante estos proyectos. Y en este momento ninguna institución del Estado hoy tiene fondos para eso. Entonces estamos presos en nuestra condición de venta solo a los mercados tradicionales que tenemos. Nosotros tenemos que evolucionar
y tenemos que dotarle al eslabón de la cría con un mejor precio del ternero que hoy no tenemos. Y ese precio se puede dar perfectamente con la exportación de ganado en pie, que es otro ítem que a Uruguay le favoreció muchísimo para mejorar los precios del criador. Entonces tenemos que tener un mejor precio del ternero, habilitar la exportación de ganado en pie y por supuesto conquistar los mercados premium que nos faltan para elevar el precio promedio de la tonelada vendida por Paraguay. Seguimos avanzando con la información y ahora nos vamos a este resumen de noticias. La presentación del documento. América Latina y el Caribe recibió en 2020 el monto más bajo de inversión extranjera directa, IED, en la última década debido a la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19, de acuerdo con un informe presentado el jueves por la CEPAL. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, con sede en Santiago de Chile, señaló que la región recibió 105.480 millones de dólares en inversiones extranjeras el año pasado, un 34,7% menos que en 2019 y un 51% menos que el récord histórico de 2012. La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, dijo en una conferencia virtual que la región sufrió una gran caída de la IED en 2020, con una tendencia que venía decreciendo desde 2013, debido al ciclo de las materias primas y su relación con los flujos de inversión a nivel internacional. Analizamos, por cierto, que estamos viviendo un momento difícil a nivel mundial porque se registra el monto más bajo de la inversión extranjera directa en la última década. Y vemos que la inversión extranjera mundial retrocede al valor más bajo desde 2005. La crisis sanitaria, económica y social generada por la COVID-19 impactó directamente en los flujos de capitales a nivel mundial, los cuales retrocedieron en un 35% en 2020 y alcanzaron su menor valor desde 2005. En este contexto, Bárcena instó a los países de la región a poner en marcha planes estratégicos de reactivación y transformación de la producción, además de trabajar en una agenda multilateral para gestionar inversiones y en la digitalización de las industrias tradicionales. La ciencia admite ya efectos irreversibles del cambio climático en el planeta. Así lo expone el reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático, presentado por su copresidenta Valerie Mason del Monte. El cambio climático causado indudablemente por la actividad humana, dicen, ha llevado al mundo a su periodo más cálido en 2000 años y tendrá efectos irreversibles durante milenios, como expone la directora ejecutiva del Programa de la ONU para el Medio Ambiente, Inger Andersen. Durante décadas nos han advertido de los peligros del calentamiento global. El mundo escuchó, pero no actuó con la suficiente contundencia y como resultado el problema está aquí y nadie está a salvo. Lo que deja claro este informe es que el ser humano ha tenido un papel innegable en el calentamiento de la atmósfera, el océano y el suelo, llevando al mundo a una subida de temperatura sin parangón y llegando a aumentar 2,7 grados a finales de siglo con respecto a la media de la era preindustrial. Este aumento, que conllevaría también mayores y más frecuentes eventos climáticos extremos, tales como sequías, inundaciones y olas de calor, estaría lejos del objetivo de menos de 2 grados fijado por el Acuerdo de París, que incluso pedía limitar esa subida a 1,5 grados centígrados. Además, se prevén cambios irreversibles a escala de miles de años en la acidificación y desoxigenización de los océanos y que el nivel del mar seguirá aumentando irremediablemente entre 28 y 55 centímetros a finales de siglo con respecto a los niveles actuales, incluso logrando emisiones netas cero. Este estudio, elaborado por 234 autores de 66 países, reconoce que la reducción de emisiones no tendría efectos discernibles en la temperatura global hasta pasadas unas 2 décadas, aunque los beneficios en la contaminación atmosférica se notarían antes, en cuestión de pocos años. Y los incendios que se están desatando a lo largo y ancho de todo el viejo continente, allí en Turquía, es devastador las imágenes que vamos a ver y la situación que se está viviendo. Eren Temren no es guarda forestal, es consultor tecnológico en Estambul, pero hace una semana decidió dejarlo todo para unirse a la lucha contra los incendios en el sur de Turquía.
Ahora él y sus amigos están ayudando a las autoridades aquí en Milas, en la costa del Egeo, a generar cortafuegos, áreas libres de vegetación que actúan como barreras para detener la propagación de las llamas. Los incendios avanzan muy rápido. Jamás había visto algo así. En algunos lugares realmente parecen escenas infernales. No podía quedarme sentado en casa mirando. Tenía que venir aquí y hacer algo. Motosierras, cascos, gafas protectoras. Eren y sus amigos pagaron el equipo de su propio bolsillo. Están entre los miles de voluntarios de todo el país que se han unido a los esfuerzos para contener las llamas y ayudar a los damnificados. Turquía no ha visto incendios forestales tan devastadores en décadas. Algunos han sido provocados intencionalmente, pero evidentemente la crisis climática y las altas temperaturas también influyen. Y cuando todo se junta, se produce una catástrofe. Una catástrofe que los bomberos luchan por controlar. En los últimos días se han producido escenas dramáticas. La desesperación ha llevado a aldeanos y voluntarios a hacer todo lo posible por contener las llamas que llegan hasta sus casas. La magnitud de la destrucción en las regiones afectadas por el fuego no tiene precedentes. Las llamas han convertido enormes extensiones de bosques y campos en desolados paisajes. Se calcula que al menos 100.000 hectáreas han sido destruidas, una superficie mayor que la de la capital alemana, Berlín. Apenas quedan árboles verdes, y las personas que han sobrevivido a este infierno se preguntan cómo se ha podido llegar a esto y qué está haciendo el gobierno para asegurarse de que no vuelva a ocurrir. El alcalde Muhammed Tokat, miembro del principal partido de la oposición, lleva días dando la voz de alarma. Las llamas casi destruyen una central térmica en su distrito. En este parqueadero, él y su equipo están coordinando la ayuda para los afectados por los incendios. Tokat asegura que la región no ha recibido la ayuda necesaria del gobierno central. La situación es realmente dramática. Es inaceptable que un Estado tan poderoso como Turquía no posea ningún avión de extinción de incendios que funcione. No habríamos perdido tanto bosque si hubiésemos tenido más aviones preparados cuando empezó todo. Nos enfrentamos al peor escenario posible y no estábamos preparados para ello. En el bosque de Milas, Eren Temren y sus amigos se toman un pequeño descanso. Han estado trabajando sin parar durante días, soportando temperaturas de hasta 40 grados. Pero Eren dice que no es el momento de acusaciones. Lo que hay que hacer ahora es ayudar a detener las llamas y salvar lo que queda de los bosques en Turquía. Y el calor, la sequía, el fuego también ha llegado hacia Grecia. Hay gran preocupación por lo que allí está sucediendo. Y en estos últimos días, más de 2.000 personas tuvieron que ser evacuadas. Bomberos y voluntarios hacen lo imposible por contener las llamas. Graves incendios forestales arrasan la isla griega de Eubea. Richard Constantin Alan es uno de los voluntarios. Esta isla es su hogar, pero ahora es un mar de cenizas. Los recuerdos de infancia se están quemando ahora mismo. Solía correr en este bosque, solía ir a recoger fruta. Ahora todo ha desaparecido. Unas 2.000 personas han sido evacuadas solo de Eubea. Gran parte del norte de la isla ha sido destruida. Así se veía desde un barco de rescate en las costas de Eubea, como si hubiera llegado el apocalipsis. Grecia lucha contra devastadores incendios forestales ya casi 2 semanas. Los ánimos también están encendidos. Muchos acusan al Estado de pasividad. Solo rabia, es lo único que siento. Solo tú puedes salvarte a ti mismo y a tu vecino. No espero nada de ningún Estado, de ningún partido político, ni de ningún gobierno, nada. Para mí no hay Estado, nadie nos ayudó. Las medidas debieron haberse tomado hace años. Una década de austeridad ha recortado los servicios públicos.
debilitando las capacidades de extinción de incendios. La Unión Europea ha prometido ayuda y está enviando bomberos, aviones y vehículos para apoyar a Grecia en la lucha contra los incendios forestales. Pero por ahora son voluntarios como Richard quienes hacen el trabajo. Seguimos ahora con más información, en este caso nos venimos hacia Latinoamérica, allí en Brasil también hay preocupación por los incendios y según informes esto se debe a la tala indiscriminada de los árboles. Arde nuevamente la selva brasileña, ahora en la región del Mato Grosso. Los incendios forestales en Brasil son ya casi una constante. El gobierno los monitorea vía satélite, pero el impacto real se siente cuando se pisa el terreno. El olor a quemado impresiona. El calor, el aire caliente, las cenizas, el escenario es de devastación pura. Imagino los animales escapando y toda esta vegetación carbonizada. La sequía estacional no ayuda, pero los incendios aquí son, en su gran mayoría, provocados por el hombre. Responden a la tala ilegal de árboles o a los ganaderos que prenden fuego para despejar áreas en las que luego despliegan sus reses. Aunque el fuego que usan se les puede volver en su contra. El fuego tiene ese poder, tiene tal poder de destrucción que cuando se pierde el control, esto es lo que pasa. Genera un daño irreparable y es muy difícil de frenar. En julio, el presidente brasileño Jair Bolsonaro, gracias a la presión internacional, tomó cartas en el asunto y desplegó al ejército para proteger la región, algo que sin embargo parece no ser suficiente. El pulmón del mundo se extingue poco a poco a medida que el cambio climático gana terreno. Y los incendios también dejan, en este caso, más de 60 muertos en Argelia. Lucha sin tregua contra el fuego en Argelia. En medio de una ola de calor extremo, los incendios forestales en el norte del país ya dejan más de 60 muertos. Las autoridades privilegian la pista criminal entre las causas de los fuegos que arrasan varias regiones de Kabylia, incluida la ciudad Tizi Ouzou y alrededores. Actualmente hay activos 69 incendios en 17 wilayas. Los servicios meteorológicos advirtieron que la ola de calor extremo en el Magreb continuará hasta el 15 de agosto, con temperaturas de hasta 46 grados Celsius. Mientras tanto, del otro lado del Mediterráneo, en Grecia, los bomberos tomaban lentamente el control del incendio en la isla de Eubea, que lleva 9 días ardiendo. Ahora preocupa una parte de la península del Peloponeso, rica en densos bosques y profundos barrancos. Los socorristas concentraban sus esfuerzos en evitar que el fuego llegue al monte Ménalo. En la región de Gortinia, una veintena de pueblos fueron evacuados ante el avance de las llamas. Los fuegos ya han arrasado más de 90.000 hectáreas en Grecia y 3 personas han muerto. En solo 8 días se han registrado 586 incendios forestales, provocados por la peor ola de calor en 3 décadas. Un informe preliminar de la ONU califica a la región mediterránea de punto caliente del cambio climático. Y en Chile, mientras tanto, se ha presentado un proyecto que tiene que ver con el racionamiento eléctrico para poder evitar las sequías. En esta noria de acá abastecimos esta hectárea. 1 metro de agua tiene. Cuando normalmente estas norias tenían 2 metros 20, 2 metros y nunca bajaban al sacarle el agua. Así se las ingenia Jorge, agricultor de Curicó. Los últimos 2 años, dice, solo ha podido regar sus plantaciones a duras penas con aguas de esta noria. Las lluvias que antes enverdecían su campo hoy son prácticamente inexistentes, lo que ha generado una mega sequía que ya alcanza los 11 años y cuyas repercusiones no solo afectan al cultivo, hoy también ponen en alerta al sistema eléctrico.
mientras más estrechez hídrica haya, más presión sobre los combustibles alternativos. Ese es el punto. ¿Ya? Chile obtiene energías en un 72% por medio de fuentes térmicas, es decir, plantas de carbón o de gas. Le siguen en un 12,25% fuentes hidráulicas como represas. Los proyectos solares aportan un 10% a la red y los eólicos solo un 5%. En el último tiempo, el país ha avanzado en un plan de descarbonización con el cierre de varias de sus plantas. Esas centrales de descarbonización nosotros tenemos que suplirlas con otras fuentes energéticas. Y hoy día, a pesar de que nosotros tenemos una masividad de instalaciones de energía renovable a lo largo de todo Chile, seguimos siendo dependientes un poco del almacenamiento hídrico. El problema es que hoy los embalses acumulan apenas un 28% de su capacidad, y si bien hemos reducido la dependencia del agua de un 70 a un 19% para la generación de energía, el problema sigue siendo preocupante. Desde el punto de vista del agua, el escenario hacia el verano se ve peor. Del punto de vista de los combustibles, la estrategia del sistema eléctrico debería ser hoy día a corto plazo asegurar el suministro de gas, de carbón y de diésel esencialmente. Eso para evitar tener que llegar a medidas extremas como la de 1998, cuando el país enfrentó un racionamiento eléctrico. Se empezaron a sumar una serie de efectos, por ejemplo, nuestros problemas internos con los vecinos, básicamente nos cortaron el gas de los vecinos y las centrales quedaron sin su suministro principal. Por entonces la electricidad se cortaba en ciertos horarios, mismo racionamiento que hoy se vive en Irak y que ha generado una serie de protestas. En Irán, país vecino, lleva medio siglo enfrentando la sequía, Chile poco más de una década. Por eso el fantasma de un eventual racionamiento eléctrico preocupa en un sistema exigido donde las autoridades señalan ya se están tomando algunas medidas. Cuidar mejor el agua, asegurar el abastecimiento de combustibles como gas y petróleo, planificar de mejor manera la mantención de las centrales, acelerar la conexión de nuevos proyectos. Con estas medidas no visualizamos un escenario de racionamiento. Esta es una situación coyuntural que no pone en riesgo nuestras metas de mediano y largo plazo de descarbonización y desarrollo de energías renovables. El hecho de desconectar, evitar los consumos vampiros, o sea, esos consumos que son insignificantes para uno en la casa, en la suma de una cantidad de habitantes, hacen importantes contribuciones al sistema en temas de ahorro. Medidas que regirán a través de un decreto preventivo. Es que 2021 ha sido el tercer año más seco en nuestra historia, tras los registros de 1968 y 1998. En ambos hubo racionamiento eléctrico, un concepto que empieza a rondar y que depende de todos evitar. Nos vamos a una pausa. Enseguida regresamos con más información. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso este invierno, cuídate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Somos Jacto, desde hace más de 30 años en Argentina. Cada mañana tenemos un nuevo compromiso con usted en el campo. Somos especialistas en soluciones innovadoras para su negocio, ya reconocidos por productores de todo el mundo. Nuestras máquinas, equipadas con tecnología de punta, colaboran para aumentar la productividad y rentabilidad de su cultivo. Nuestro lugar es y será a su lado siempre.
Porque nacimos y evolucionamos, oyendo, mejorando y creando nuevas formas de ayudar al profesional del campo. Estamos aquí por usted, hoy y todos los días que vendrán. Yacto, nuevos tiempos, nuevas soluciones. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en la pantalla de Chacra Televisión. Seguimos desarrollando todo lo que tiene que ver con el ámbito internacional. En este caso nos vamos a ir hacia Paraguay. Allí un informe del Canal Pro está hablando sobre el tema de formación de grupos de vacas lecheras. Cuando hablamos de una explotación lechera o toda entidad productiva, lo que respecta a la pecuaria, nosotros siempre miramos los pilares de la zootecnia, que son 4, ¿verdad? Tema de genética, lo que es el tema del manejo, y esos pilares a tener en cuenta, ¿verdad?, para una buena producción. Y en eso está la genética, todo lo que sea lo que respecta a la nutrición y el manejo. Entonces, cuando hablamos de grupos de producción, nosotros estamos abarcando lo que es la parte principal de los pilares, que es el manejo. Entonces, son varios los criterios que tienen que tener en cuenta los productores a la hora de realizar esta práctica. Y nosotros lo que tenemos en cuenta son 2 puntos o 2 criterios muy importantes a la hora de realizar lo que son los días de lactancia y también la capacidad productiva o el volumen que produce la vaca. Entonces, son 2 criterios a considerar, a tener en cuenta para realizar esta práctica. Cuando hablamos de días de lactancia, lo que normalmente estamos diciendo es de que el periodo normal de lactancia de la vaca es de 300 días. Y esto de vuelta nosotros lo clasificamos en 3 partes, que son el inicio, medio o finales de lactancia. Y en cada etapa la capacidad productiva, el desempeño de cada animal es diferente. Es decir, al inicio de lactancia, que son de normalmente 90 a 120 días, la vaca tiene una mayor eficiencia, una mayor capacidad de producción. Y en este punto nosotros, en cuanto a lo que es la nutrición, tratamos de desafiarle un poco más con la alimentación para que estos animales puedan realmente desempeñarse y tener una buena productividad. Y por supuesto, cuando estamos en medio de lactancia, que son prácticamente también unos 120 días, en esta etapa lo que hacemos es una alimentación base de mantenimiento para estas vacas y acorde a la producción que tenga, entonces también le estamos ofreciendo una buena alimentación. Y también a finales de lactancia, que serían prácticamente unos 60 días que faltan para completar estos 300 días de lactación, en esta fase se realiza una dieta apropiada para que estos animales puedan llegar al periodo seco en una condición corporal apropiada. Si le ponemos un número de una escala de 1 al 5, estaríamos hablando de 3.5, un máximo de 3.75 de condición corporal que tiene que llegar al secado. Esto sería lo que respecta a los días de lactancia, y esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de formar los grupos. Y otro criterio serían entonces el volumen de leche producido. Esta práctica es mucho más sencilla, es mucho más fácil, muchos tambos lo están llevando en práctica, que es, si tenemos una producción de X litros para arriba, podríamos clasificarlos un grupo de vacas de alta producción, o de una cantidad X de leche para abajo, entonces lo clasificamos para un siguiente grupo. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros realizamos una alimentación apropiada acorde a la capacidad productiva de estos animales. ¿Cuántos grupos serían lo ideal para un tambo, para que tengamos en cuenta? ¿Cuánto sería lo ideal en atención a justamente lo que mencionas cuando hablamos de la producción en un tambo y esto que sería lo recomendable también? Exacto. Y la respuesta es un depende, ¿verdad? Depende del tambo, depende del productor, del criterio que tenga el productor y por supuesto el técnico que esté asesorando el tambo, ¿verdad? Nosotros recomendamos para un tambo bien estructurado, un tambo que realiza buen trabajo, recomendamos como mínimo 5 grupos. Es un poco desafiante, pero
tiene bastante eficiencia, con esto nosotros conseguimos tener muy buenos resultados. Y estos 5 lo clasificamos así porque nosotros normalmente lo que hacemos es un grupo posparto, un grupo de vacas recién paridas, lo agrupamos para que puedan tener una dieta exclusiva, una dieta diferente, para que estos animales puedan tener un arranque bueno en producción y también varios beneficios que va a ir teniendo estas vacas si lo agrupamos en un grupo de recién paridas. Un segundo grupo podría ser grupo de vaquillas primerizas. Es muy importante hacer este grupo, separar las vaquillas primerizas de las vacas adultas por varios criterios, porque las primerizas tienen un comportamiento distinto, un consumo diferente, un requerimiento de alimentación distinta, entonces por eso es muy importante separarlas. Después tenemos un grupo de vacas de alta producción, así como comenté anteriormente, que depende de los días de lactancia podríamos ir agrupándolos en 3 partes. Por ejemplo, grupos de alta producción, grupos de media producción y de baja producción que tienen una dieta totalmente distinta también. Entonces ahí completamos una cantidad de 5 grupos en un tambo. Ahora, son varias las recomendaciones y en este sentido nos imaginamos también que son varios los beneficios que se obtienen a partir de esto. Esto se traduce también al manejo, a un mejor manejo y por sobre todo identificar a estos ejemplares por los grupos, por lo que mencionabas también, ¿no? Es así, Edgar, es así. Cuando hablamos de beneficios, cada parte o cada grupo que nosotros realizamos de buena manera van a tener múltiples de beneficios. Si lo estamos hablando por cada grupo, por ejemplo, si hablamos de grupos posparto, vaca recién parida, los beneficios que vamos a tener acá son varios. Uno y principal es que la vaca, vamos a evitar el problema muy frecuente en tambo, que es el balance energético negativo. Esto podemos corregirlo realizando este grupo posparto y aportando los nutrientes y los requerimientos que necesitan estas vacas. Entonces nosotros podemos completarlas, agrupándolas y ofreciéndoles una dieta distinta. Esto lo que hace es que las vacas puedan tener un mejor arranque en productividad y de esta manera pueda llegar de mejor forma a su pico de lactancia. Y también tiene una repercusión en la parte reproductiva. Estas vacas consiguen preñar, consiguen ciclar lo antes posible de vuelta, entonces nosotros podemos conseguir una reproducción óptima haciendo este manejo. Y también, si agrupamos las primerizas, que sería un segundo grupo, traen múltiples de beneficios también, porque las primerizas no pueden estar compitiendo o ellos compiten en el comedero con las vacas adultas y de esta forma ellas no consiguen consumir todos los alimentos que necesitan porque las vacas adultas no les permiten a la buena llegada al comedero. Entonces por eso es que nosotros decidimos y recomendamos de que se realice un grupo aparte para estas vaquillas. Entonces las vaquillas puedan llegar a consumir bien los alimentos y por supuesto ellos tienen un requerimiento distinto porque una vaquilla primeriza nunca llega a crecer, ni por más que tenga una muy buena recría, nunca llega a su estado adulto 100% en el primer parto. Entonces por ello ellos necesitan un requerimiento principalmente de proteína diferente. Trabajamos por lo normal 1% a más de proteína en la dieta para esta vaquilla para que puedan llegar a crecer todo y de esta forma también responder en producción. Y después, como mencionamos, para las vacas de alta, media y baja producción, los beneficios que obtenemos en esto es que nosotros podemos aprovechar a las vacas de alta producción realizándole una dieta apropiada acorde a su capacidad productiva, porque las vacas de alta producción necesitan de más nutrientes para poder desempeñarse en cuanto a la producción. Entonces, si nosotros lo separamos, lo aprovechamos más, economizamos más la dieta también, porque las vacas de media o baja producción tienen un requerimiento inferior a las vacas de alta producción, entonces nosotros destinamos una alimentación más económica para estas vacas de baja producción y de esta forma también tener en cuenta lo que es la parte de condición corporal para estos animales.
Es por eso que hacemos mención, Hernán, siempre de la importancia de la asistencia técnica para poder elaborar, si hablamos específicamente de la nutrición, un plan nutricional acorde justamente a cada categoría, y es allí donde se ve la diferencia en el rendimiento. Es así, Edgar, es así. No, esos criterios técnicos el productor tiene que tener en cuenta siempre de la asesoría técnica, es muy importante, y que el técnico también esté motivado a dar estas recomendaciones, porque la verdad es algo que en la práctica se ve reflejada, ya hay muchas experiencias, muchos productores que lo están realizando, y por eso nosotros le motivamos también a los otros productores que puedan llevar a la práctica estas recomendaciones, porque sí da buenos resultados, sí el productor consigue tener mayor eficiencia, y más por la situación actual que estamos atravesando del alto costo de las materias primas, de que las vacas, la alimentación de estas vacas se vuelve mucho más cara en comparación a años anteriores. Entonces tenemos que buscar alternativas para que realmente tengamos resultados y rentabilidad en el tambo. Y seguimos con más información con este resumen de noticias. Imágenes como esta han llevado a Rumanía a iniciar una investigación sobre la calidad del agua. Los ciudadanos de las localidades de Hunedoara y Aninoasa han mostrado su preocupación por la aparición de centenares de peces muertos en el río Jiu y han pedido explicaciones a las autoridades. Esto es una bomba ecológica. Hay una capa de espuma en el agua y lo más probable es que esté causada por un agente químico. Es muy importante encontrar la causa y, en mi opinión, debemos rastrear la espuma, como en los cuentos, para encontrar la fuente. Las causas están siendo analizadas por los trabajadores de la Autoridad Medioambiental, la Administración de Aguas y los responsables veterinarios y de seguridad alimentaria. Llevamos 3 días revisando la orilla del río, pero no hemos encontrado ningún elemento contaminante. En este momento estamos teniendo en cuenta la falta de oxígeno en el agua, dado el bajo caudal del río y la ola de calor que afecta a la zona durante los últimos días. Los peces muertos han enviado a Bucarest para comprobar si el deceso se ha debido a algún envenenamiento. En los próximos días se seguirá analizando la fauna del río. El incendio Dixie arrasa el norte de California. Y la previsión de un aumento del calor a partir del miércoles amenaza con que la situación vuelva a empeorar. En las últimas horas, los equipos de emergencia hicieron grandes esfuerzos para contener el fuego. Y lo consiguieron en un 25%. Pero este progreso podría verse revertido si se materializan los pronósticos del tiempo. El incendio Dixie, bautizado así por el nombre de la carretera junto a la que se inició el fuego, lleva calcinadas 198.000 hectáreas. Un fuego que arrasa completamente y desde el pasado 14 de julio una zona montañosa cercana al Parque Nacional Lassen. Y ya es el segundo más grande jamás registrado en la historia del estado. Esto que ven es Greenville, un pequeño pueblo de montaña en el norte de California que ha quedado arrasado por completo por el enorme incendio forestal. Por este motivo, el gobernador de California ha declarado el estado de emergencia en 4 condados, dado que se espera un incremento de las temperaturas que podría llegar hasta los 38 grados. Aunque por el momento no hay que lamentar muertos, 3 bomberos resultaron heridos el fin de semana al caerles encima la rama de un árbol. En total, el fuego ha destruido 893 construcciones humanas, desde casas hasta tiendas, torres de vigilancia o cobertizos. Y pese a que la investigación sobre la causa del incendio todavía sigue abierta, la principal hipótesis con la que se trabaja es la de un fallo en la red eléctrica. Muy bien, cambiamos de tema y nos vamos a ir hacia el país hermano, aquí la República de Chile, porque hay una alerta por la crisis hídrica en el campo. Bueno, sin duda, estamos en una condición de cambio climático muy importante, tal como dices tú, devastador, porque cambian las condiciones que estamos en el fondo viviendo y particularmente para el caso de la agricultura, la producción de alimentos, estas condiciones son fundantes para esta producción. Y es por eso que es tan relevante este cambio climático, que no es solamente menos precipitaciones, son cambios en temperatura, cambios en los niveles de las nieves,
y todas estas condiciones que finalmente afectan la producción de los alimentos que necesitamos todos los días en nuestra casa. Sí, hace rato, ministra, el tema de la sequía viene siendo tema en nuestro país. Incluso en este estudio de la ONU, en este informe, se menciona casi 100 veces a Chile. ¿Cuáles son las mayores repercusiones que usted siente que vamos a sentir, que estamos sintiendo en nuestro país de este tema del cambio climático? La sequía la estamos sintiendo fuerte. ¿Qué cambios va a haber en el rubro que usted representa, en la agricultura? ¿Cómo va a cambiar la matriz productiva? ¿Cómo vamos a dejar de producir ciertas cosas en ciertas regiones para trasladar a otras? ¿Cómo se va a mover también los diferentes rubros? La gente se va a movilizar a otras regiones, quizás más al sur. ¿Qué se produce? Bueno, sin duda, pues el cambio ya no es una emergencia, esto no es una sequía de este año, es un cambio definitivamente estructural. Y eso requiere adaptarnos con todos los actores. Es muy complejo dar promedios nacionales. Aquí vamos a tener que bajar a cada una de las 101 cuencas del país para ver cómo vamos a enfrentar el desafío que se produzca en esa cuenca y cómo nos vamos a adaptar a las condiciones como tú decías, Andrés, que van a cambiar y tenemos que proyectarlo en ese sentido. Lo estamos viendo, por ejemplo, cómo los frutales han ido bajando hacia el sur del país. Tenemos cerezas en Chile Chico, tenemos viñas en Chiloé, y hemos visto cómo eso ha ido avanzando al sur. Muchas veces nos enfocamos en aquellos territorios donde no vamos a poder producir por sequías extremas o por calores que no van a permitir la producción, pero también tenemos que ver todo el país y cómo nos vamos adaptando, porque hay regiones, hay sectores que se ven beneficiados para ciertas producciones. Lo vemos en el caso de los frutales de forma importante, cómo vamos bajando, y lo vemos en el mundo. Muchas veces vemos la sequía, las grandes inundaciones que estamos viendo hoy día en el IPCC, pero también tienen proyectado en el mediano plazo como Rusia, por ejemplo, todo el norte de Rusia, que era bastante frío, en el fondo va a tener condiciones para producir cereales. Es como tú decías, Andrés, la estructura va a cambiar y para eso nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos un comité científico asesor con el ministro Andrés Kuhn, que justamente lo que busca es, junto con la ciencia, la tecnología, buscar las mejores formas, ya sean los cultivos, ya sean también las labores, y especialmente en el caso nuestro, cómo vamos a ir tecnificando el riego para hacer un buen uso de este. El 70% del agua la usa la agricultura en nuestro país, no es que la usen los agricultores, y aquí nos gusta siempre reforzar. La agricultura usa el agua para transformarla en los alimentos que comen todas las familias todos los días en sus casas, y es por eso que este es un sistema complejo que requiere entenderse con esa integralidad. El desafío grande, Andrés, sí, no solamente para el sector público, el sector privado, los pequeños, los medianos, los grandes, la sociedad civil, la academia, así que es algo que nos tiene que convocar a todos, porque vamos a tener que todos poner mucho de nuestra parte. Por ejemplo, en el caso del agua, usted mencionaba el tema del riego tecnificado, solamente un 30% de la agricultura en nuestro país, sea pequeña, mediana, grande, está tecnificada. ¿Cómo están trabajando ese aspecto? ¿Cómo se puede también llevar, ayudar, capacitar, entregar también apoyo financiero a los pequeños, medianos productores para que se sumen a un riego tecnificado que al final lo que hace es que el ahorro de agua es cuantitativo? Sí, el ahorro de agua puede ser 3, 4, hasta 5 veces y más, y entendiendo los volúmenes de agua es muy importante lo que se puede avanzar en eso. Para eso hemos duplicado el presupuesto que tiene tanto la Comisión Nacional de Riego como el INDAP para tecnificación de riego y obras civiles, que es revestimientos de canales, hacer tranques. Y estábamos justamente hoy día en una reunión con el ministro de Obras Públicas, tuvimos una reunión con el ministro del Interior, Energía y distintos sectores para entender esto en su integralidad. Y el MOP también está poniendo recursos para distintas obras civiles para promover esta eficiencia en el uso. Va a ser muy importante. Eficiencia en el uso, buscar nuevas fuentes, Andrés, también va a ser importante y eso va a depender cada una de las cuencas. En algunas cuencas en el norte ya estamos viendo proyectos de desalación, lo vemos en Antofagasta, como ya en Antofagasta el 85% de la población está consumiendo agua desalada, la producción minera está yéndose a la desalación de forma muy rápida, y junto a eso vamos a tener que buscar distintas alternativas. Más en el centro sur tenemos acumuladores de agua lluvia, vamos a tener tranques pequeños. Tenemos que ser imaginativos, creativos para adaptarnos a esta nueva condición.
Ministra, a ver, usted lo mencionamos en la presentación, esta emergencia agrícola que están pidiendo, obviamente, agricultores del Maule y también de la región de O'Higgins. ¿Se va a declarar esa emergencia agrícola? ¿Qué es lo que repercute? ¿Qué significa en la práctica esa emergencia? Y también desde regiones, también desde Coquimbo hasta prácticamente Los Ríos se están pidiendo diferentes medidas. Vemos que esto repercute, pero prácticamente a todas las regiones. Sí, se concentra especialmente entre Atacama y Maule por el momento, y lo que vamos a ir haciendo es trabajando con las regiones, con los seremis de agricultura, con los alcaldes, hemos tenido muchos alcaldes aquí, para ir viendo, junto con la declaración de emergencia, cuáles son las medidas que requieren por rubro y por sector. ¿Cuál es la gracia de declarar emergencia agrícola? Es que se pueden disponer de recursos de los gobiernos regionales. Ahí vamos a tener que conversar con los gobernadores, con los delegados presidenciales, para que en conjunto hagamos un plan para ver cómo nos enfrentamos. El INDAP tiene recursos para las emergencias, pero tenemos que complementarlo con nuevas fuentes, y eso va a necesitar este trabajo integrado. Hoy día se conformó esta mesa de ministros para enfrentar la sequía. En conjunto, Interior, MOP, nosotros, Energía, vamos a ver cómo nos vamos coordinando con las regiones para que sean las autoridades regionales quienes lideren esos proyectos, porque al final, como te decía, la realidad de cada cuenca es muy distinta, y a partir de esa realidad, ¿cómo la enfrentamos con las distintas medidas? Aquí no hay una bala de plata, como dice el ministro Moreno, no hay una única solución. En algunos casos va a ser desaladora, en otros casos se están proyectando embalses, en otros tranques de menor tamaño, tenemos que compatibilizarlo y complementarlo con la tecnificación del riego. Y también, ¿por qué no decirlo, André? Aquí nos enfocamos en el uso del agua en el territorio rural, pero también decir, llevamos 12 años de sequía y las grandes ciudades no han visto el consumo humano, no se han visto afectados, por lo que también queremos tratar de hacer un poco más transversal esta comunicación para que también las grandes ciudades, los consumos que van en el fondo desmedidos por las condiciones climáticas que tengamos, también podamos colaborar en este desafío, que no quede solamente afectado el sector rural, sino también podamos, a través de los distintos usos, especialmente el uso en las grandes ciudades, poder compatibilizar esa agua que vamos a necesitar para producir los alimentos. Ministra, esto también puede traer a la larga, más que a la corta. Ya tenemos productos, ya tenemos alimentarse, comer en Chile es muy caro, productos también desde frutas, verduras, todo, pero esto va a traer a la larga que los alimentos suban más de precio. Bueno, es algo que estamos monitoreando todo el tiempo, Andrés, y los productos, especialmente los frescos, dependen mucho de las estacionalidades. Y cuando vemos que hay estaciones que están afectadas por distintas condiciones de sequía, de heladas, porque acuérdate en el verano que tuvimos esa lluvia extemporánea en enero, podemos ver los precios afectados. Pero vivimos en un país con las fronteras abiertas, lo que significa que si tenemos alguna crisis muy profunda ambiental, podemos acceder a alimentos a precios internacionales, lo que en el fondo nos da esta seguridad alimentaria, que equilibra lo que producimos y seguimos fomentando la producción interna, pero también esta posibilidad de importar alimentos cuando esto lo sea necesario a precios internacionales. Vemos los precios internacionales que han fluctuado, llevamos 1 año y medio en pandemia, esto ha tensionado este sistema que es muy complejo, que requiere no solo producir, transportar y toda la gran cadena para llegar a los centros de consumo se ha visto tensionada, y eso, además del aumento del precio del dólar, hemos visto algunos precios internacionales subir. Pero como lo vemos, no solamente en el corto plazo, hay que hacer un análisis de mediano y largo plazo. Justamente vemos que las producciones a nivel internacional, a pesar de todas las noticias que tenemos, han sido estables esta temporada. Estamos con la FAO, con la OECD, viendo cómo van esas producciones para poder tomar medidas, las medidas que cada uno de los países va tomando en torno a esto, pero tenemos que ir haciendo monitoreo. Es complejo pronosticar cuando el clima es cambiante y todavía podemos ver lluvias, si es posible, un poco más tardías. Tenemos que ver cómo se va a desarrollar la temporada. Ministra, otra situación que ha enfrentado su cartera y está enfrentando el sector del agro es la falta de mano de obra. No solamente el agro, lo hemos visto en la construcción, en el comercio, en la gastronomía. ¿Cómo está viendo usted esa situación y cuánto puede estar afectando justamente la entrega de las ayudas de parte del Estado? Hay economistas que han señalado que eso ha ido en desmedro de justamente que se ocupen vacantes en sectores como el agro. ¿Cómo están viendo ustedes esa situación y cómo están buscando también subsanar esta coyuntura que se está dando?
Bueno, Andrés, estamos justamente trabajando con el ministro del Trabajo, también con los gremios, para ir buscando alternativas que van a depender también de la realidad de cada región. Estamos en esta condición de pandemia, todavía no salimos de la incertidumbre que nos produce el salir, el poder movilizarnos, y entendemos los múltiples factores que pueden afectar en estas decisiones. Y es por eso que vamos a tener que ser más creativos que otras temporadas. Y estamos viendo qué es lo que ha hecho, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, países que son productores en el caso agrícola como nosotros, cómo han promovido el trabajo de los jóvenes a través de estas temporadas, que mucha gente va a trabajar exclusivamente a las cosechas de esos países, y queremos con las universidades empezar un trabajo con el INCU para ir viendo cómo estos trabajos que son de temporada, cómo los suplimos con mano de obra que es temporal, como lo es, por ejemplo, el caso de los jóvenes. Y en eso vamos a tener que seguir trabajando, porque el tema es complejo, sabemos que hay una alerta desde los gremios y queremos acompañar para que las respuestas sean adecuadas en cada una de las situaciones. Es muy distinto el norte, el centro, el sur, es muy distinto los distintos rubros, porque como tienen distintos márgenes también, tienen distintos ingresos, entonces tenemos que ir viendo cada caso, cómo lo vamos apoyando, y queremos ir transitando, y eso lo ha dicho todo el gobierno, cómo vamos transitando a estos subsidios de fomento al trabajo. Finalmente el trabajo es lo que nos da la proyección y queremos avanzar en eso con estas recomendaciones que entregaron los especialistas esta semana. Muy bien, de esta manera estamos llegando al final de esta edición de Chacra TV Noticias Internacional. Quédese con nosotros, acompáñenos a través de toda nuestra programación. Por mi parte, nos despedimos hasta una próxima edición. Será hasta entonces. Que la pase usted muy bien. Chao, chao.